Saludos amigos, muy buenos días en el aire hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, un día en el cual el país recibe muchos temas de apenas hace horas, muchos temas económicos, muchos temas de derechos humanos en las calles, los motoristas imponiendo la dictadura del desorden en las calles y muchísimas cosas más que hay que analizar. Tema económico, dice Magín Díaz, que con crisis o sin crisis, este es un proyecto, el fiscal, que mejora estructuralmente el sistema tributario. Pero inicialmente se dijo que era un plan anticrisis. Si no hay crisis, entonces no se necesita un plan. Esto es uno analizando las tantas palabras que salen diariamente como temas dominantes en la República Dominicana. Y no hay dudas de que el país tiene un ministro de Hacienda y Economía muy capaz, de los más conocedores del sistema tributario dominicano y del manejo económico. Pero el tiempo, señores, el poder del tiempo es sumamente importante y analizable. El jueves de la semana pasada no se había arribado a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Ahí cabía perfectamente la expresión un plan anticrisis. Naturalmente, los efectos de las crisis se van corrigiendo poco a poco, pero en lo que se corrigen todos los elementos de la crisis, el petróleo bajó de precio la semana pasada y choca que bajando el petróleo la semana pasada y reforzado ese esquema de reducción de precio con el acuerdo de Irán y Estados Unidos, entonces subieron las gasolinas 6 pesos y hubo también un reajuste en el precio del gasoil regular y premium. Pero para hacer realidad ese plan, el plan primero tiene que ser aprobado por el Congreso. Y sin embargo, utilizando el plan, llevaron el incremento del galón de los combustibles, de la gasolina, a 51 pesos, que es un precio multiplicador y encadenador de inflación en el país. Pero vamos a ver, en la comisión bicameral ha comenzado a estudiar el proyecto y la oposición política amaneció hoy reclamando que retiren ese proyecto del Congreso Nacional. Sobre el tema del proyecto, el gobierno quiere aumentar de 57 a 74 millones de pesos diarios el ingreso por el impuesto a las transferencias en el sistema financiero. Pero habría que ver si eso es posible, porque también hay otro elemento que pudiera desencadenar el incremento de 0.15 a 0.20% del impuesto. Y es un tema que es un dolor de cabeza para el gobierno y para la sociedad dominicana, el tema de la informalidad económica. ¿Pudiera ese impuesto más otras cargas que no ayudan, como el 10% que le cobran a la gente por los beneficios que obtienen cuando llevan un certificado a un banco? Aquella vez esa medida fue muy criticada, pero hay que analizar también el costo, por ejemplo, cuando usted abre una cuenta bancaria en dólares. Si usted no la mueve en un mes,
le meten un cargo. Entonces, ahora con tantos problemas, el problema de la ciberdelincuencia, que le genera muchos problemas a los bancos. Ya conocemos el escandaloso fraude que le hicieron al banco BHD, que está en manos de la justicia. Y yo creo que el tema fiscal versus el sistema financiero dominicano es un tema que hay que analizarlo con profundidad. Porque, por ejemplo, aquí hablamos de formalizar empresas e incluir a nivel bancario a miles de ciudadanos, pero aquí tenemos que reducir la burocracia para una gente sacar una cuenta bancaria, además ver la calidad económica para que una gente tenga el monto requerido para usted mantener abierta una cuenta corriente, que le dicen un monto mínimo de tanto. Y yo creo, me gusta esta expresión, los economistas, los diseñadores de política fiscal, los diseñadores de política monetaria, los informes del Fondo Monetario Internacional, ahí está el fondo diciendo que vamos a crecer alrededor del 4, pero horas antes el Banco Mundial habló de que vamos a crecer 3.6 con la nueva revisión. Entonces, esta burbuja de temas realmente hay que, como si fuera un merengue, hacer un arreglo para que todos los instrumentos estén afinados. Entonces hay que afinar todas las cosas, porque ciertamente con el actual esquema de esa deuda, con esos intereses por 340 mil millones de pesos, 106 mil millones de pesos de subsidio, más el pueblo pagando, el pueblo que paga la energía eléctrica, pagando su factura. Pero entonces hay una nota discordante de un instrumento que es el robo de la energía eléctrica, la manipulación de los medidores y 80.000 bellaquerías que hacen gente en este país para no pagar la energía eléctrica. Y yo me siento bien cada vez que yo veo a dominicanos responsables haciendo fila en las estafetas de Edesur, pagando su servicio. Pero entonces, el dominicano que paga la energía eléctrica tiene también que pagar ese subsidio por diferentes vías. Pero entonces, el que se la roba y el que más consume energía, ni paga la factura ni paga el subsidio. Entonces tenemos que afinar bien la orquesta. El otro elemento es que aquí hay que hablar de la reducción del gasto público. Yo fui a estudiar a Estados Unidos en el 87 y en el 91, reestructuración económica con los norteamericanos. En la 20 con N a 6 cuadras de la Pensilvania en Washington. Y después el mundo del petróleo, Nuevo México, Albuquerque, Acoma. Yo fui como a 27 estados de Estados Unidos, conociendo hasta el puerto de Nueva York, los vuelos internos, que ya ven en los dos ciclos de estudio. Y la conclusión de Estados Unidos me enseñó a mí que todo es cambiable, pero que todo hay que reestructurarlo. La economía hoy amanece con una variable y al otro día amanece con otra. Entonces hay que afinar bien la orquesta. ¿Cuál es el elemento que desafina con este plan fiscal? No aparece el sector eléctrico, no aparecen las exenciones, no aparecen los privilegios que hay con los hoteles, pero aparte de eso, aprobaron en el Congreso Nacional un proyecto de préstamo para hacer inversiones de infraestructura a un sector que genera más de 12.000 millones de dólares, como es el sector turístico. Entonces, yo no tengo nada en contra de nadie, yo solamente estoy aquí hablando de los temas. El tema de exenciones, gasto tributario, por encima de 400.000 millones de pesos. Se puede evaluar cuáles exenciones ya jugaron el rol correspondiente y no son necesarias. Y el Estado tiene la oportunidad. Pero si, por ejemplo, aquí hay delitos de ciberdelincuencia y los bancos invierten más de 4.000 millones de pesos para enfrentarla, usted tiene que esperar que los bancos tienen que recuperar ese dinero que invirtieron en un mundo de tecnología que va cambiando cada 24 horas
y que cada vez tenemos más ciberdelincuentes queriendo penetrar las cuentas de la gente, las tarjetas de débito, a cada rato mandándole mensajes a la gente de que usted hizo un consumo en tal sitio de una manera falsa para que usted caiga en la trampa de abrir eso, y entonces vienen y les roban su identidad con el phishing y con otros instrumentos de ciberdelincuencia. Yo creo que realmente hay que bajar la presión en el país. Creo que los comunicados del Banco Central que hablan de las bondades del crecimiento económico deben reflejarse en las recaudaciones fiscales, y que la lucha antiinflación del Banco Central no puede ser estimulada por otras medidas paralelas. Creo que necesitamos como una orquesta sinfónica económica que antes de comenzar se hagan con lo mismo con los instrumentos, con el bajo, con el piano, con todas las cosas. Pero yo estoy abordando el tema para que se piense que este país no aguanta más. Si usted está en el Palacio Nacional o está en una institución donde bregan mucho con los números, hay que salir a la calle para que usted vea. Por ejemplo, aquí los chinos tienen sus tiendas, pero yo acabo de descubrir algo importante en mi investigación del fin de semana con los chinos, que los chinos ya han comenzado a meter en sus negocios productos dominicanos, las pinturas, cables y muchísimas cosas. Y yo veo eso como un elemento positivo de lo que yo quiero decir aquí. Pero también acabo de investigar que he visto más dominicanos trabajando en las tiendas de los chinos. Está bajando la marea esa con la que comenzaron equivocadamente de llenar los negocios chinos de haitianos y otra gente. Vi muchísimas dominicanas trabajando en algunas tiendas chinas y le pregunté, y algunas me dijeron haciendo el esfuerzo de trabajar para mantener que tengo una niña o que tengo un niño, pero no todo es malo tampoco en el país. Finalmente, el país amaneció con el tema de la sentencia del caso Coral. 20 años condenaron al mayor general Adán Cáceres, 20 años al general Robiú, al coronel de Asa también lo condenaron, y hay también adicional a la condena el pago de un número de salarios mínimos dependiendo de la condena. En el caso del general Adán Cáceres, 400 salarios. El general Bonaerense Reyes Batista, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos. Juan Carlos Torres Robiú, 20 años de prisión y 400 salarios mínimos, igual que al general Adán. Y José Manuel Rosario Pirón, 10 años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos. Vamos a ver, aquí tenemos al general Julio Camilo de los Santos Viola, 15 años de prisión y 400 salarios mínimos. Y Rafael Núñez de Asa, 20 años de reclusión mayor y pago de 400 salarios mínimos del sector público. Lo más seguro, ahí está Raúl Alejandro Girón Jiménez, 5 años de prisión computados como pena cumplida. Y es un tema de hoy, que domina la parte informativa. Rosy Guzmán Sánchez, 15 años de prisión y al pago de 300 salarios mínimos. Seguimos, señor director. Tenemos unas declaraciones del magistrado Camacho. Vamos a ver lo que dijo esta madrugada el magistrado Camacho. En esta madrugada es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal, y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación. Nosotros esperamos que
en la medida que nosotros sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad. ¿Es una victoria para el Ministerio Público luego de decisiones como el caso Calamar? En este caso, el tribunal ha condenado a 29 personas. Evidentemente, esta es una sentencia ejemplar, como he dicho, y es una victoria del Ministerio Público. Muchas gracias. La acción que ha dado el... Bien, amigos, el otro tema de ese caso es una crónica periodística de una periodista. Su Mundo ha estado dando seguimiento al tema y hay una crónica periodística sobre el caso. Adelante, señor director. 1.500 millones de pesos mediante nóminas irregulares, manejo fraudulento de recursos públicos y otras operaciones realizadas desde entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI. El expediente es considerado como uno de los mayores casos de presunta corrupción administrativa conocidos en los tribunales del país. Durante la audiencia, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo rechazaron los incidentes planteados por las defensas que buscaban extinguir la acción penal y poner fin al proceso. Escuchemos. En CESTUR, las razones y la inteligencia sirvieron para retirar el efectivo y disponer de él fuera de su finalidad institucional. En CUSET, los fondos de inteligencia fueron librados a personas que no ejercían una función operativa correspondiente sin justificación real del destino de los fondos. El patrón es claro. Se utilizaban conceptos institucionales legítimos, se producían erogaciones formales, se retiraba el dinero y luego se distribuye entre funcionarios, miembros del entramado, familiares y personas vinculadas. Es por esto que entendemos que procede retener o establecer como probada esta modalidad de distracción de fondos. Con más de 4.500 millones de pesos mediante nóminas irregulares. Bien, amigos, quiero reconocer la laboriosidad de todos los medios de comunicación que ejercen el profesionalismo de la comunicación y que hasta esta madrugada estuvieron dándole seguimiento especial a un tema de interés público como el caso Coral. Los medios de comunicación profesionales están dando la lección del buen periodismo, del periodismo sin ofensa, la pluralidad con todas las partes en los procesos a las cuales se le da igual derecho en los medios, y un abrazo a los medios de comunicación de la República Dominicana. Finalmente ayer va a un juicio de fondo el caso YECC, incorpora como civilmente responsable a otros miembros de la familia propietaria y a varias empresas relacionadas, pero mantiene la acusación de homicidio involuntario. Hay que resaltar la responsabilidad que han demostrado asistiendo a esos juicios los hermanos Espaillat, Antonio y su hermana. Y recuerdo aquel día que inmediatamente, hora después de haber ocurrido lo que ocurrió en el YECC, aquí mismo en Hablando la Verdad, pasamos el mensaje que Antonio Espaillat le dirigió al país, fijando posición sobre el particular. Que es una manera de responsablemente enfrentar, y emitió sus consideraciones y nosotros las divulgamos por aquí. Vamos al cambio. Venimos en un momentito para hablar de economía con el economista Alejandro Arredondo, una voz del sector económico dominicano. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, vamos a conversar con Alejandro Arredondo, economista, un gran hermano
que participa con nosotros también aquí en Hablando la Verdad, en los programas especiales, en coloquio, en primicia, en su mundo, siempre activo, Alejandro. Saludos. Gracias por la invitación, Ale. Complacido de estar contigo, con tu amable público que te sigue aquí en Hablando la Verdad, ¿verdad? ¿A ti te gusta que yo le dé? Sí, no, a mí me gusta eso. Me encanta eso. Sí, me gusta, sí. Mira, Alejandro. Despierta a la gente a esta hora de la mañana, quienes Bueno, están todavía la gente están... tiene que levantarse con el sonido de Su Mundo TV, Hablando la Verdad, con el cafecito. Sí, el café. Mira, y un tececito de hoja de esas hojas que sirven Yo me lo veo de estilo. de tilo. Sí, para la tranquilidad, porque la calle está muy acelerada, mucho Una calor. pregunta, y la gente va a tener que tomar té de tilo con el paquetico fiscal. Se va a tener que tomar algo, no es tan impactante este paquetico. Y tú te encuentras que no es impactante, 60.000 millones de pesos. 60.000, es que es una reforma, O es que tú- medidas fiscales O es que tú tienes más de 60.000 ahorrados. No. Porque fíjate, una característica que yo le he visto a estas medidas fiscales, tributarias, es que afecta a aquel segmento de la población de mayor contribución, mayor aporte contributivo. O sea, Bueno, después de 400, los ingresos que tú dices de las personas físicas. Personas físicas, se le abre un tramo en lugar de 25, se le abre un tramo a 27%. Esos son los que ganan más de 400.000. Sí, tus amigos. ¿Cuáles? Tus amigos, Los de llaves tuyos, sí. y por lo político. También a las empresas que facturan 1.000 millones de pesos, se le aumenta el monto de impuestos sobre la renta de 27 a un 30%. Y ahí es por 3 años. Yo creo que debió haber sido por 5 años. Oye, pero tú estás duro, Alejandro. Es que, oye, tiene que reconocer, yo vengo del sector de finanzas. O sea, mi primer trabajo como economista fue... ¿A ti no te influye el hecho de que tú estés demasiado vinculado históricamente en el ejercicio al sector público? Sí, me influye, claro, eso influye. Pero entonces, yo soy pro y si tú estuvieras en el sector privado, ¿qué tú pensaras? Habría que ver cuando yo... Porque, por ejemplo, los industriales amanecen hoy diciendo que no afecte el sistema de producción. Y cada quien está opinando en función de sus intereses. Pero estas medidas fueron consensuadas con el sector productivo nacional. Sí, eso fue consensuado. Eso del aumento del impuesto sobre la renta, la parte que tiene con la microempresa, con la pequeña empresa, que era un reclamo de hace mucho tiempo. Consensuaron que mientras baja el dólar y baja el petróleo, subir los precios de los combustibles. No, yo no creo que haya sido consensuado. Eso fue una medida... Es una medida más administrativa. Más claro. propuesta. Sí, más propuesta. Y una pregunta, Alejandro, ya que tú eres un hombre pro sector público. Y entonces, ¿cuánto gana un senador? ¿Y cuánto gana un diputado? Mira, es que para ese asunto, aquí se promulgó una ley de salario del sector público. Me refiero a un diputado de los que están en la feria, me refiero. Sí, claro. En la feria no, en el centro de los héroes. En el centro de los héroes. Constanza, Maimón y Esterondo. Que el domingo pasado se celebró... Hubo un acto con motivo del 14 de junio. Yo le digo a los amigos míos que dicen, y si no lo aclara, te lo voy a aclarar a ti, Ale, que dicen la feria. No. No, se llama Centro de los Héroes. Centro de los Héroes. La feria fue lo que inauguró Trujillo. Así es. Ese fue el nombre que le puso a finales de la dictadura, cuando inauguraron esa zona, que le pusieron la feria, y después los choferes de carros públicos, y que unos letreritos de que la feria, no. Ponga Centro de los Héroes. Homenaje a los que combatieron a Trujillo. Centro de los Héroes. Sí, entonces, con relación a los salarios de los diputados, senadores, yo creo que aquí debe haber una redefinición, una sincerización de esos salarios por parte de lo mismo. Pero es que tú no entendiste la pregunta. Ellos van a legislar para que le metan el 27% a los más de 400.000 pesos que de seguro reciben. No creo eso. No creo. Nadie afila cuchillos para su garganta.
Pero yo no veo en la reforma la eliminación de una de las dos exoneraciones a los senadores y los diputados. Mira, es que estas medidas que Voy que, se han no se, planteado, voy que no se meten por ahí. no. Y voy que no se meten por ahí por el aumento de impuestos a la banca de apuestas. Pero mira, ahí hay un terreno. Ajá, hay un terreno. Un terreno que puede ser interesante. Interesante. Mira, de miles de bancas que están operando ilegalmente. Así es. Y lo dicen las mismas federaciones Sí. en comunicado público. Sí, entonces, por ahí puede aumentar y no creo que se vaya. ¿Cuántos motores hay aquí? Ahí se aplica el asunto de que la parte administrativa del impuesto, o sea, cómo se va a administrar un impuesto a los motoristas. ¿Cuánto se gana un motorista diario? Vamos a tener un promedio. No, yo tengo información de las personas, ejecutivos de plantas, de plataformas, en que un delivery semanalmente gana entre 50,000 y 60,000 pesos semanalmente. Gana 200,000 pesos un delivery. Así es. Con esa propinita, todo el mundo ahí, cuando va a las casas. Sí. Eso, yo lo escuché por un periodista y yo dije, déjame llamar porque muchas veces uno tiene que confirmar con la fuente. Y una de las plataformas de las más populares, hablé con una ejecutiva de ella, yo la llamé porque es familia está muy cercana a nuestra familia. Y dije, ¿esto es verdad? Yo, sí, Alejandro. Ellos ganan entre 50,000 y 60,000 pesos mensuales. Pero hay un asunto de que ellos no pagan seguridad social, si les pasa algo, algún accidente, no tienen la protección de la seguridad social. Sí, pero entonces la tiene que pagar el Estado. Entonces el Estado, que le han costado los accidentes 130,000 millones de pesos, y tú mismo antes de que iniciáramos este programa me dijiste, ¿tú has ido algún día al hospital Darío Contreras? No, eso... Eso parece un cementerio de gente viva con los accidentes. Eso da grima. Entonces, volviendo a las medidas fiscales, un impuesto a ellos, aparte de que la forma de administrarlo, lo más prudente que sean los ayuntamientos, porque el Estado como tal no podría. El poder municipal. El poder municipal que debería de haber aquí. Sería que una especie de agente de retención. Un agente de retención. Del Estado. Sí. Cuando vaya a sacar la placa o cuando... bueno, que no tienen licencia. Pero yo te hice una pregunta formal. ¿Cuánto se estima que al 2030 vamos a tener alrededor de 6 millones de unidades de motores de 2 ruedas aquí en Santo Domingo? Anoche yo estaba viendo y me llamó la atención la teoría del cajón, que hemos convertido los motores en transporte, como es el caso de los motoconchistas, pero existe otro subsector que anda con unos cajones transportando mercancía, que son los que andan rayando vehículos a los ciudadanos en medio de la vía. Sí. Y cada vez que le rayan un vehículo a un ciudadano, ese ciudadano tiene que ir a una compañía de seguro a reclamar, o a veces lo chocan y se marchan, y eso cuesta 70,000, 80,000. Pero si vamos a suponer que tenemos más de 4 millones de unidades de motores, y esa gente ganan, ¿cuánto? 80,000 al mes, 70,000. No, pues para ser conservadores, 50,000. Vamos a ponerle 50,000. Bueno, tú dices al mes. Al mes. Bueno, al mes. Hay algunos que ganan 80, dependiendo. Sí. Pero esa gente están utilizando la vía pública, con la inversión de la infraestructura del Estado. Y no están aportando nada. Que no sea comprar el galón de combustible. Pero el galón de combustible lo compra todo el que va a una bomba. Claro. Entonces tienen que aportar. Y aquí hay el derecho a circulación. Aquí hay que meter una reforma. ¿Cuál es el derecho a circulación de un motorista? Porque muchos hasta andan sin placa. No, y además con una norma de seguro y de muchísimas cosas. Aquí están en este país trayendo piezas
individuales eso hace mucho. y te ensamblan vehículos y andan sin placa. Y en la Dirección General de Impuesto Interno, se inventaron, un director se inventó una carta de ruta que se le entregan al motorista y con eso él puede andar. Sí, sin matrícula ni nada. O sea, pero sin embargo, cuando la clase media viene y se atrasa unos días, que no debe atrasarse tampoco con el derecho a la circulación, porque eso comienza en octubre y termina a finales de enero. Después tiran los DGC a la calle, pero no lo tiran para buscar cientos de miles de gente que andan aquí sin placa en esos motores y sin ningún documento de ningún tipo. Es que las autoridades pretenden cazar dentro del zoológico, ¿verdad? Dentro del bosque, y no buscarlo fuera, porque fuera es más difícil. Entonces, ahí es que hay que buscar esas recaudaciones fuera. Mira, yo fui en una ocasión, y esto te va a motivar mucha risa, a Monte Plata. Fui a Monte Plata a una visita que hice y terminé en una zona que quedaba cerca de una estación de gasolina. Eso fue un sábado en la tarde. Y habían más de 110 motores, uno detrás de otro. Y yo pregunté, pero ¿qué una fiesta que tienen los motoconchistas? Y me dice, no, esos son los políticos de aquí. Ah, sí. Que de vez en cuando reparten unos tickets de gasolina. Eso es parte de la base de sustentación social de los políticos. El salami, el pote romo, el paquete de pan con mantequilla y muchísimas cosas. El picapollo. Sí. Entonces nosotros tenemos que darle formalidad al tema, no solamente de que cumplan la ley. Y a mí me alegra mucho un editorial que tiene Su Mundo TV sobre la pendejada esta del calibraje de motores y de toda la vagabundería que hacen aquí las turbas de motoristas. Pero a nivel fiscal debemos diseñar un paquetico para poner en orden esas ganancias no reguladas de esa gente que cada vez que llevan a una gente a una esquina vienen y se meten 100 pesos en los bolsillos. Sí. ¿Qué le parece, señor? Bueno, sí, claro. Mira, aquí esa parte tiene que regularse, tiene que entrarle con todo a eso. Y debe también, si no puede hacerlo el gobierno central, que lo hagan los ayuntamientos, porque también es parte política. Aquí todo se maneja muy político, ¿no? Porque estos son los que me ayudan en la caravana a hacer el bulto, me ayudan en las campañas electorales, me ayudan en mi proselitismo, con la bandera, llevando gente a votar durante el proceso de elecciones. Así es. Alejandro, hay noticias, aparte de República Dominicana. En Haití está funcionando ya el organismo que combate las pandillas. American Airlines ha decidido reiniciar los vuelos a Haití. Eso pudiera también, con el reinicio de los vuelos de República Dominicana y viceversa de Haití, dinamizar la actividad económica, pero hay unos negocios como que quieren instalar en la frontera que tienen otro nombre. Sí, los puertos secos. Los puertos secos que están alborotando y están cambiando el ciclo económico de las ventas en la zona fronteriza. ¿Qué te parece esos dos nuevos temas? Esos temas, bueno, se ha producido protestas por parte de los comerciantes porque entienden que hay una competencia. Ya que se le van a brindar unas preferencias a los quienes se instalan dentro de esos puertos. ¿También le vamos a dar exención a esa gente? Hay un decreto que se emitió. Ay, María Santísima. ¿Cuántas pendejadas que vamos a crear en este país? En este país vamos a crear más instituciones que gente, es lo que yo veo. Eso está igualito que un chiste que hacen sobre las Fuerzas Armadas de que hay más generales que... Generalato. Pero... ese es más tropas que además, en un país donde cada grupo de motoristas quiere en cada esquina poner una parada de motoristas. Ilegales. Y eso, ¿y quién lo regula? Y los taxistas quieren estacionarse frente a las casas de familia y comienzan a hablar por una radio que tienen y no dejan dormir a la gente. Es que hay que poner el orden en el país. Se necesita orden. La dictadura de las leyes.
dictadura de la ley, ¿me entiendes? Dictadura de la ley. Mira, yo tengo un amigo que tú lo conociste ahorita. Estábamos hablando de Mangos, Ajá. que se pasa el día entero hablando de que la posición de él es ley y orden. Oh, sí, claro. Pero ¿cómo es que se han desarrollado los países? Pero ¿cómo se ha desarrollado que Singapur, por ejemplo, Lee Kuan Yew, ¿cómo fue que agarró ese paisito en el oriente, por allá? Pero, ¿cómo fue? Fue mediante orden, eso sí duró 30 años. Pero mira, no podemos nada más echarle la culpa a todos los que hemos mencionado. Aquí, por ejemplo, el Leviatán debe explicarse. En las calles, un caso ocurrido con un joven, un señor Mikey Abraham García Gil, alias Mikey, que fuerza del orden, como que tuvieron un exceso con él. Ah, sí. Aquí hay que poner también que mientras hacemos la reforma de la policía, eso fue que se cumpla la reforma policial, que es una iniciativa correcta del gobierno, pero en las calles hay que poner el orden que respeten los protocolos. Con los policías que quieran violentar eso, pero no estamos hablando de todos los policías, estamos hablando de quienes lo violen. Sí. Porque hay protocolos para el protocolo de uso de la fuerza en la policía, pero de acuerdo a lo que he visto, este caso fue que lo ejecutaron y había una cámara. Pero es mejor apresar a cualquier persona que tenga una acusación y dejar la práctica de la violencia. Sí. Por ejemplo, aquí vino un policía la semana pasada y le estaba requisando una cartera a una turista dominicana, a una turista extranjera que dijo que no vuelve más al país. Eso afecta la imagen del país. Eso la afecta. ¿Tú te imaginas? Mira, el Papa viene para el país el año que viene, según lo que ha trascendido, pero... Que se aseguren lo del vuelo, lo del avión. O sea que papá tuvo un percance con el avión en Madrid. Bueno, el protocolo de revisar todo, de que todo salga bien. Sí, pero mira, al final tuvo que viajar en el avión del rey. Cuando tú me dijiste ahorita que yo no le había dado a la mesa hoy, que te había resultado extraño. Mira, esta madrugada, cuando yo estaba analizando la temática, la auditoría que hago todos los días de tema, me pasó por la cabeza que vi una foto a propósito de los 80 años del presidente Donald Trump. Ah, sí. Óyeme, yo fui allá en Cap Cana, a donde Trump iba a ejecutar los proyectos de inversión. Sí. Y vi una foto con motivo de los 80 años de Donald Trump y me pasó por la cabeza que después de todo lo que ha dicho el presidente Trump de Irán y de todas las cosas, oye, pero el presidente Trump debería hacer lo que hacen los Clinton, lo que hacen muchísimas personalidades extranjeras, de venir a una vacación ahí, mira, a Cap Cana, sí. Punta Cana, Bávaro. Sí. Además que venga el presidente Trump a la zona colonial de Santo Domingo y haga lo mismo que acaba de hacer la embajadora de Estados Unidos, que hace apenas horas estuvo en la fiesta de Guaraguanó, allá en Monción, compartiendo con la gente. ¿Sabes qué? Y eso me cae bien. Sí. Me cae bien. Bueno, tú has comentado acá de que ella se ha manejado, ha ido a un centro cervecero, bien, o sea, ella comenzó primero, la embajadora de Estados Unidos en el país, comenzó primero visitando la Catedral Primada de América. No, y fue a la Basílica, y fue a la Venganza, al Colmadón, y ha ido donde a los Foques, y ha ido. Es una mujer de acción, ¿eh? Sí, pero cuando tiene que mandar su fuetazo. No, ella no teme. No. Ella lo publica en las redes sociales. No le tiembla el pulso. No le tiembla el pulso. Yo me gusta mucho la anterior embajadora. Anterior a la encargada de negocios que hubo aquí, sí. Ella fue a conocer el son de queca en Santiago. Pero cuando, ahí está, mira por ejemplo lo que es un estilo de sencillez. Lid Campos, además,
se ha enterado rápidamente La de lo que es la dominicana, idiosincrasia del dominicano. Para ella conocer dónde está ejecutando sus labores. Exacto. Su Ha ido al Congreso, ha ido donde Omar Fernández, ha ido donde los líderes políticos, en el Palacio, el Congreso Nacional. Ha ido donde los políticos que han estado presos. No, pero es una mujer que tiene una característica. Mire, yo quiero revelar aquí, en exclusiva en este programa. 2 años antes de fallecer, mi inolvidable amigo, con quien abordé muchos temas en vida, don José León, presidente del Grupo León Jiménez. Cervecería Nacional Dominicana. Cervecería Nacional Dominicana, Cervecería Bohemia. Tabaco Aurora. La Aurora. Una familia. Y además que ideó crear esa emisora que está ahí, sí, la FM de la familia León. Sí. Que me invitó. El Centro Cultural. Y yo me fui en una guagua junto con Joseito Mateo, con el doctor Casá, Roberto Casá, con los artistas de este país. Nos fuimos en una guagua junto con don José para el Centro León. La misma noche que se puso en circulación la producción musical de 100 canciones dominicanas. Pues mira, yo lo vi. Una joya. Ahí está nuestro querido amigo, uno de los empresarios más sencillos y más ligado a la cultura, al arte. Todavía tenemos el premio el León Jiménez, literatura. Sí, claro. Pues yo me topé 2 años antes de fallecer don José León en el típico Bonao y me dice, Alex, tengo que tomarme siempre cuando paso por Bonao el cafecito. Y yo me estaba comiendo unas cativías que venden ahí en el típico Bonao. Y yo vengo a nivel de broma y le digo, don José, en la romana Chica Bac, que es de palestinos, está con las cativías. Y aquí también en Bonao, y dice, es un país interesante de café de polo. ¿Tú sabes que don José tenía, la familia tienen una instalación allí en Polo, Barahona? No sabía. Y don José hablaba de la sencillez del dominicano. Pero de la fría, el atractivo que tiene nuestro país. De la fría, del jugo natural, del maví, de la cativía, del cafecito. Este es un país sumamente interesante. Recuerdo para siempre a mi gran amigo don José León, a quien Lidón le dedicó el año pasado el torneo de béisbol. Sí, realmente el dominicano, nosotros los dominicanos, no apreciamos la riqueza que tenemos en nuestro país. Esa hospitalidad que cada extranjero que viene aquí se enamora por ello. Y por también ese flujo de inversiones que vienen aquí, que se establecen aquí y no se van. Pero claro, este es un país, como siempre lo expresa Cuquín Victoria en uno de los comerciales de los años 70. Este es un país muy especial. Muy especial. Y mira, en tiempos de crisis como el que vivimos, estamos viendo, como dijo Ramón Orlando hace unos días, ese auge de la música típica dominicana. Sí. Recordando con una plaza Tatico Enríquez en Nagua. Charlú Mejía. Claro, y Uchi Lora. Bueno, mi amigo Charlú Mejía ha sido permanente con el tema del merengue típico dominicano. Sí. Sabes que yo ya veo, Charlú Mejía mantiene su programa. Sí, diario. A diario en la televisora oficial. Digo, en la radio oficial. La radio oficial en Radio Televisión Dominicana. Y yo llevé a una persona que era, una persona no, llevé a una persona, pero también llevé al esposo, al padre de mi esposa. Y él no sabía que en el sur había perico ripiado. Bueno, lo que pasa es que en el sur... más se ha desarrollado en el Cibao. No, pero déjame decirte, es que hay una doble comunicación del merengue típico rural del Cibao a través del alcance de las emisoras radiales
que cruzan de Santiago por la cordillera central Sí. a San Juan de la Maguana. Recuérdate que Santiago Rodríguez queda exactamente frente a frente a las matas de Farfán. Sí. La Vega, hay un punto por la cordillera que se acerca a Asua. Pero de Santiago y San José de las Matas conectan con San Juan de la Maguana, con Ocoa y todo eso. Sí. Y ahí nació en Ocoa un merenguero que se llamó Ciano Arias. Y hay muchísimos. Yo, por ejemplo, ese tema yo lo investigué. En las matas de Farfán, una persona de Dajabón se casó con un médico de las matas de Farfán. Y el día que nos recibieron con un conjunto típico allá en las matas de Farfán. Oh, qué bien. O sea que realmente el merengue, la identidad del merengue, O sea, nosotros tenemos no entonces... es solamente de salón, sino del merengue típico rural, nacido con Ñico, Y Colora. con Toño Abreu, el autor de Caña Brava, que era de Santiago, y además con ese respaldo de Luis Alberti, que estudió música en Mao y que fue traído a la capital para dirigir la Orquesta Santa Cecilia. Así es. Bueno, entonces nosotros tenemos ritmos musicales, tenemos el merengue, la bachata y perico ripiado, o sea que una variedad. Pero hay y además los ritmos musicales que se han incorporado a nuestros, al merengue. Pero hay muchos temas y con esto vamos a despedir el programa que hay que recuperar. Hay que recuperar el bolemengue, el merengue con entrada formal de salón. El merengue, el pambiche. Hay muchas cosas que podemos hablar de desarrollarla otro me día. apasiona el tema musical. Pero mientras tanto, definimos la República Dominicana como un país con muchos problemas, pero también con mucha alegría, con su música folclórica y su talento. Alejandro, muchas gracias. Siempre. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.